scripts, se los envié para que ustedes los estudien directamente, generen escenarios y pues esos participarán también en la evaluación. Eso también les va a ayudar a mejorar, desarrollar sus habilidades en cuanto a programación y vean que con un base de datos no solamente son consultas directas con el select, el join y esas operaciones, sino que también podemos nosotros estar generando código para el desarrollo propio de las aplicaciones. Una de las formas también de programar, pues es hacerlo en otros lenguajes y establecer un enlace con la base de datos. Pero hay opiniones en que es más eficiente hacer las aplicaciones directamente en el código de PL/SQL en el servidor. Entonces vamos a empezar. Este es el libro de PL/SQL. Por aquí tenemos 2 capítulos. Conceptos de PL/SQL. Fundamentos de programación. Las sentencias SQL en PL/SQL. Las condicionales. Las instrucciones case. Las instrucciones de establecer ciclos iterativos, como sean el do while, el do until, el for. Y todo eso se puede hacer en un lenguaje de programación específico para ese manejador. En el caso de Oracle se llama PL/SQL, en el caso de SQL Server de Microsoft se llama Transact SQL. Siempre habrá instrucciones que podamos nosotros estar utilizando para generar código en nuestras aplicaciones. Eso lo vamos a ver, pero primeramente vamos a revisar los scripts que estuvimos viendo ayer. Uno de ellos era el de bloques, bloques de memoria, recordando los conceptos de la estructura que estuvimos viendo, del SQL Area, ¿sí? De la Program Global Area, del algoritmo LRU, que espero que lo hayan estudiado, lo hayan revisado. Esas páginas son importantes. De hecho, les voy a mandar en fechas próximas, puede ser hoy o mañana, un cuestionario de control donde les pido que revisen esos conceptos y escriban una redacción que pueda ser incluyendo la información del manual, pero también algo que ustedes aporten en esa redacción. No es copiar y pegar y ya quedó, sino siempre respetando el origen de los documentos fuente. ¿Quién lo dijo? ¿En qué momento? ¿En qué año lo dijo? Y sobre eso hacer un complemento de nuestra redacción de la respuesta que indique pues que estamos identificando el concepto, que lo estamos desarrollando, que lo estamos conociendo y profundizando. Bueno, entonces vamos a ejecutar. Aquí vimos, por ejemplo, la tabla B pesos H. Les había comentado la mañana de ayer que el B pesos H, ¿sí? El B pesos H, todas las tablas que empiecen con B pesos son tablas dinámicas del diccionario de datos donde se guarda información. Entonces, B pesos H, hay una B pesos H y una X pesos BH. B pesos BH y X B pesos BH. Vamos a revisar la de B pesos BH como cualquiera de las tablas del diccionario. Nosotros queremos saber su estructura, pues le damos describe a esa tabla y todos los atributos. Voy a volver a ejecutar esta sección. Bueno, antes de ello recordemos que es importante configurar nuestra interfaz, dándole el tamaño de página, el tamaño de línea, la separación entre columnas, el subrayado que me lo pase igual,
Y, y que los nulos, cuando aparezcan nulos, que no nos los presente como un espacio vacío, sin texto, sino que incluya cada vez que encuentre nulo una leyenda que puede ser la palabra nada, la palabra nulo, la palabra que nosotros queramos, sin datos. Yo lo he puesto en este ejemplo para poderlo visualizar y comprender. Ah, pues ahí había un nulo. Bien, entonces vamos y me conectamos. ¿En qué usuario? En el usuario SYS. Recordemos que hay usuarios ya definidos en la aplicación, ¿sí? en el manejador de base de datos, como es el SYS, el System, el SysOper, ¿sí? el SysDBA, todos esos usuarios que tienen funciones o privilegios específicos. Entonces agarro y lo pego y ahí tengo ya mi configuración. Entonces tomamos uno de ellos. Vamos a... Aquí. Control C. Lo tomamos y lo desplegamos. Y ahí está, ¿verdad? Recordemos en el espacio de memoria, ¿sí? Donde se van a guardar los bloques que va a traer el del disco, el database buffer caché, son cuadros o son lugares, conjunto de memoria que va a dejar el bloque que va a traer del disco. Originalmente, como cuando asignamos un espacio de memoria, pues reservamos ese espacio y ahí vamos a contener datos que vamos a traer o que vamos a generar en un programa. En este caso lo vamos a traer del disco y lo vamos a llevar a esos bloques. Originalmente pues están vacíos. Llevamos una lista de cada uno de los bloques y originalmente todos están vacíos. Empezamos a traer información del disco y se van a ir llenando esos espacios vacíos. ¿De cuánto es esa asignación de memoria para cada uno de los cuadros o de las celdas? Una analogía, una celda o un cuadro, pues va a ser de acuerdo al sistema operativo. En mi caso, pues por ahí lo presenté en el día de ayer, que es de 8K cada uno de sus módulos. Entonces va a ir a traer información del disco y lo deja en ese espacio de memoria. Y ahí tengo estos elementos, y que son un conjunto de bloques. Le estoy pidiendo solamente 20 bloques, ¿sí? Y que estén ordenados por el atributo 4, que es el estatus, y el atributo 2. Le voy a quitar el 20 para que vean el espacio total. Va a tardar un poquito, pero pues vamos a ver qué sucede. Le quitamos esta condición y le pedimos que lo ordene. Tomamos y ahí va a aparecer mi espacio de memoria. Ahí está. Y a mí me está desplegando. Y en el tipo de celda, pues dice, pues ahorita son exclusive, ¿no? Son exclusivos. ¿Cuánto tengo? Pues 7,000 espacios de memoria. ¿Sí? Ahí están los elementos y una serie de banderas que vienen en la consulta, como los que están sucios, los que son temporales, los que tienen un alfiler, donde marcado que lo hemos estado utilizando, ¿sí? Y sus diferentes accesos. Bueno, vamos a ir a otra tabla del diccionario que se llama la B pesos BH. BH pues es de blogs y H pues de historia de los blogs. Vamos a ver aquí. Y dice, bueno, tienes el mínimo, ¿sí? Tienes 2 y el máximo número de bloque, que es el identificador,
Ese es el 84.094. No necesariamente tengo 84.000 bloques, sino es el número, el identificador de ese bloque, pues que le asigna el sistema operativo. Acá vamos a ver que tengo 7.000 bloques en mi caso. El estatus, pues aquí tenemos una sencilla operación de SQL, donde dice, quiero que vayas a la tabla B pesos H y que además me digas el estatus de esas tuplas, pero también cuenta cuántos tienen ese estatus. En esta sencilla operación tenemos una operación de acumulación, count. Esa operación de acumulación o operaciones de, se le llama posiciones de agregado, aggregate functions de Oracle, y como es el contar, como es el sacar promedio, como es encontrar el mínimo, el máximo. Todas esas funciones de acumulación podrán ir en un select, pero además podemos especificar un atributo. Y todos los atributos que yo ponga que no sean funciones de agregado, deberán estar en una cláusula nueva que estamos aquí especificando, que le indica group by, fórmame grupos por ese tipo de característica del atributo. Entonces, esta sencilla operación va a recorrer ¿cuántos bloques? Pues ya mencionamos que tengo 7.000 bloques. Los va a contar y va a formar grupos de acuerdo a su estatus. Vamos a verlo. Es así operación. Y dice, bueno, tienes dos tipos, uno que son exclusivo y otro que son CR, que corren los actuales, los que tengo disponibles, o los que tengo ocupados, son 311 y son 6.704. Son mis celdas o mis bloques para contraer información de disco. Bueno, entonces esa sencilla operación formó grupos. ¿Cuántos renglones recorrió de la tabla? Los 7.000, y fue armando grupos. ¿Por qué característica? Por lo que diga estatus. También aquí le podría yo poner select, otra operación que es distinct de distinto, y el atributo estatus. ¿De qué tabla? Pues de la tabla B pesos, y se llama BH, punto y coma. Dice, estaba escrito. Y dice, pues solamente tienes dos valores distintos. Recorrió igual las 7.000 celdas, los 7.000 espacios para los bloques. Los fue revisando y fue en un área auxiliar encontrando qué valores tenía. Pues hay uno que tenía Xcur, luego un CR, Xcur, CR, pero solamente dejó en esa lista auxiliar que está generando esa consulta, en un área específica de memoria, ¿sí? Lo está dejando esos valores. Y ya cuando termine, pues no lo despliega. Ahí vemos esa operación. Dice, a ver, quiero que me digas cuántos son los que están ahorita modificados. Pues vamos a verlo. A ver qué sucede en este momento. Y dice, solamente hay 45. Como acabo de arrancar mi sesión, lo único que he hecho es traer cierta información del disco. Solamente 45 de los 7.000 han sido modificados por alguna razón, ya sea la operación de mi aplicación, la operación del SQL Plus, ¿sí? O el propio funciones del manejador. Entonces ahí tenemos. ¿Qué atributo? Pues dice que los grupos formados de DIRTY
son dos valores. Si aquí le volviera yo a preguntar, a ver, dime, ¿qué valores distintos están en el atributo dirty de la tabla B pesos BH? BH, punto y coma. Por eso es que les recomiendo que siempre lo hagan en el editor. ¿Ya ven? Y dice, solamente tienes dos valores diferentes, el yes o el no. ¿En qué atributo? Pues en el de dirt. ¿En cuántas de las celdas? Pues en las 7000 celdas o 7000 espacios para bloques. Y así podemos ir explorando. A ver cuántos están marcados. Pues recuerden lo que estamos haciendo en este caso de la sesión en que nos estamos ejecutando. De acuerdo a ellos, como no he reutilizado ninguno de ellos, no lo estoy marcando que lo estoy utilizando ese bloque, pues todos tienen una banderita de no. Si fueran modificados a través de el proceso de mis aplicaciones que estén corriendo en el servidor, en el DBMS, pues van marcando unos con yes y otros con no. Todas estas tablas existen en el manejador, ¿sí? ¿Quién se va a encargar de verlas, de revisarlas? Pues las utiliza en principio el manejador. ¿Y quién las puede manejar, quién las puede ver? El sys o el sys con la función sysdba, administrador de la base de datos, que es un usuario, en este caso privilegiado para esto. ¿Cuáles son las temporales? Pues aquí vamos a hacer estas tres consultas a la vez. El rem, recuerden, son comentarios, no le hace nada, no es un código ejecutable y lo acepta nuestro intérprete, que ahí está. Los valores 7016 y cuáles son temporales y cuáles son directos y pues las banderas que tienen en este momento. Como estoy arrancando y no tengo otros procesos concurrentes, otros usuarios que estén tomando, actualizando información, por eso es el estado de esa memoria. Bien. Vamos a ver. Hay otra tabla que se llama la B pesos BH. E incluso esta tabla, pues casualmente, no aparece en la lista de las tablas del diccionario. Si ustedes hacen una búsqueda en el Select Table Name a la tabla del diccionario cuyo nombre sea B pesos BH, pues no aparece, pero existe, como que es una tabla escondida para el propio SIS o los propios usuarios que deben tener acceso a ello. Se utiliza para otras versiones de Oracle, para la Oracle Enterprise Manager y en otras configuraciones, pero también tiene información. Y pueden ustedes pues, ver qué atributos tienen. Ahorita vamos a desplegarlos. Aquí lo pegamos. Ahí dice, ¿no? ¿Qué dicen? Pues miren, el bloque 36.965 se ha estado utilizando 2 veces. Y así a lo largo de este ciclo. ¿Cuántos? Pues ahí están los bloques. Y nada más estoy listando 20. Recordemos pues que no desperdiciemos el espacio para hacer operaciones que ni podemos nosotros tener capacidad. Hay un libro en administración que se escribió hace un buen tiempo que decía administración en una sola página. Nosotros estamos en nuestros procesos mentales, nuestros procesos de pensamiento, identificamos fácilmente lo que quepa en una sola página. Entonces, por eso, si lo llevamos a concentrados, a tablas, a gráficas que podamos ver en una sola
visión del documento en una sola página, pues ahí lo encontramos. Entonces, listar los 7,000, pues no tendría caso de hacerlo. Y así podemos ir viendo otros de la BH. Quiero que cuentes los bloques, ¿sí? Miren aquí, vamos a ejecutar este. Y después vemos adicionalmente los otros. Dice, quiero que tomes los bloques y que los cuentes de la tabla BH. Y ahí aparecen otra contabilidad de los bloques y cuántos han sido utilizados. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí tenemos uno. Vamos a ver. Creo una tabla. Yo les recomiendo y les digo a mis alumnos, antes de crear una tabla, bórrenla. Porque como vamos a estar haciendo un proceso normalmente iterativo de estar probando nuestro código, pues para que no nos diga esa tabla ya está creada cuando intentemos crear la segunda vez y queremos probar nuevamente nuestro código. La regla 0, les digo, bórrenla antes de crear. Y ahí tengo una tabla que se llama subtotal. Y estas operaciones dice create table subtotal. No le estoy diciendo en este momento créalo con tales atributos, sino que le estoy diciendo producto de una operación de select. ¿Sí? Voy a hacer esto primero y lo que me arroje lo va a llevar a una tabla que la voy a llamar subtotal. ¿Y con qué atributos? Pues vamos a ver cuántas columnas nos devuelve. Aquí está. Lo vemos. Le damos punto y coma. Y nos devuelve 2 columnas con 235 renglones. Entonces, cuando yo le digo, crea una tabla a partir de esa consulta, vamos a ver la tabla subtotal después y vamos a ver con cuántas columnas nos lo deja. Si le doy drop y no lo he utilizado en este momento, que de hecho no ha sido, entonces me va a decir la primera, pues no está esa tabla. Miren, si lo había usado en otro momento y ahí está la tabla. Dicen aquí, en esta instrucción, dice, estás formando grupos. ¿Por qué atributo? Por el atributo número de bloque. Pero además, fíltrame solamente aquellos que su contador sea mayor a 1. Por eso, en lugar de generarme los 7,000, solamente me va a generar o va a tomar de los 7,000 los bloques que formó en este caso, que son 235. Entonces, le voy a decir, a ver, descríbeme a la tabla que se llama subtotal. ¿Qué estructura tiene? Pues dice, tiene 2 atributos. Aunque yo no le di en ningún momento de crear la tabla, créamelo con el atributo block, número y total, como fue producto de un select, ¿sí? Aquí tiene as select, lo que hizo, que es la tabla que vimos. Ahí tiene la primera columna, número de bloque, y aquí número de veces que se ha utilizado. Y esa misma estructura se la asignó a la tabla que hemos creado. Vamos a darle un select count a esa tabla que se llama subtotal. Subtotal. ¿Sí? Me faltó aquí una cláusula from subtotal. Y ahí está, 244 renglones, que son los que nos había arrojado directamente. Si yo le doy a esta tabla que cree producto de una instrucción de select, que es barrer toda la tabla y ver los atributos que le estoy pidiendo, pues le podemos decir select, asterisco,
from subtotal. Punto y coma. Y ahí están los 244 tuplas que me formó. Entonces, esta operación, pues aparentemente tan simple, que son, voy a separar este renglón, en la 207 a 210 es, vas a la tabla, ¿sí? En este caso BH, te la vas a llevar a una tabla que se llama subtotal, vas a formar grupos por este atributo llamado block, y me vas a contar y me vas a filtrar solamente. Entonces, ustedes necesitan aprender qué diferencia hay entre una cláusula que ya han estado utilizando en los ejercicios, una cláusula where, y esta que es una cláusula having. El where, necesitan aprenderlo, filtra tuplas, y el having va a filtrar grupos ya formados en una cláusula group by. ¿Sí? Si no sabemos eso, pues no hemos tomado un curso de base de datos básico. Entonces, el having filtra grupos, el where filtra tuplas. Y acá, pues podemos pedirle, a ver, vamos a hacer esta, a ver si me arroja algún resultado. Estoy en la tabla, blog total de la tabla subtotal. Dice, pues hay unos que lo has utilizado 12 veces, otros que es el 421, 7 veces, el 36,000 5 veces y así sucesivamente. Bueno, vamos a ver otra consulta de algunos que yo utilicé en el momento que estuve haciendo esta aplicación, pues fueron los 851, 422, y vamos a ver esos en particular. Puede ser que en este momento hayan cambiado su estatus, entonces a lo mejor no me los despliega. Y sí, miren, ahí tengo el bloque 2, ¿sí? Digo el bloque, sí, el bloque 2, aquí está indicado el 2, ha sido utilizado como información y lo ha recorrido varias veces. Recuerden que decía el manual que hacía un recorrido, una visita a esos bloques cada 3 segundos para ver si han sido ocupados o no y le checa su estado. Aquí dice exclusivo, el 422 también. Y ahí están los que estoy marcando. En ese momento el 851 pues no lo estoy utilizando, ni el 45,000, pero estos pues fue un filtro. En el momento que yo hice la anterior consulta, esos bloques sí habían sido utilizados, por eso los tomé yo con selección para un ejemplo. Pero en este momento pues no tengo más que un usuario que está especificado. Aquí pues lo puedo revisar otros atributos de la tabla BH, B pesos, BH. Recuerden, esa tabla pues también maneja información estadística acerca de los bloques. Y ahí están, ¿sí? Exclusive, cada uno de ellos se ha utilizado tantas veces, son los mismos que vimos. Aunque lo estoy pidiendo más, el 851, en este momento no lo he estado utilizando, por eso no aparecen en esta lista. ¿Qué hace un select? Un select recorre todos los renglones de una tabla. Le estamos diciendo qué es lo que queremos, pero no lo estamos diciendo cómo. El SQL es un lenguaje no procedural. Bien. Y aquí, pues, vamos a ver esto. De los DIRTI, vamos a ejecutarlos. Los tomo aquí y los veo. Y ahí está, ¿no? De los blocks DIRTI en todos estos elementos, pues ahí están. Me estoy listando solamente 20.
no tengo capacidad de verlo más lo que es en una página. Y en mi interfase, como la tengo ahorita configurada, pues aquí caben los 20 renglones y los puedo ver de un simple vistazo. Bueno, ese fue un script. Ahí está, se genera el spool. ¿Sí? Si está funcionando todo correcto. Por aquí le puse una ruta donde dice hora bases 2000 sga.txt. Ahí me lo vas a depositar. Esa es la ruta donde yo estoy dejando mis salidas de los spools, que es un archivo txt. Entonces lo puedo copiar todo y ejecutar. Le doy control A en este editor, control C lo copio y me lo llevo a mi consola. Borro mi consola, clear screen. Ahí está. Lo pego y se ejecuta. Todas las operaciones. Si nosotros queremos llevarlo a la salida de la consola, pues aparecerá, interactuará en este caso la memoria que tengo en esta laptop con la interfaz y estará trayendo la información para desplegarla. Por eso se tarda menos. Si le omitiera toda la salida a mi consola, pues obviamente el proceso sería más rápido. Y tiene el spool off. Si no le dan el spool off y le dan un enter, en el momento que está generando, llevando la información al disco, no le pone la marca de fin de archivo, no cierra el archivo y nosotros si queremos ver el archivo en el directorio, nos dice que está vacío. Tenemos que darle el spool off. Bueno, entonces voy a intentar ver en mi archivo que está con mi explorador y lo llevo yo a la ruta donde dejo mis archivos de salida. Aquí tengo usuarios. En usuarios el hora bases. Recuerden, no debe tener espacio porque si no, pues este manejador es muy estricto. Y aquí me dice el SGA Architect fue consultado el día 10 o generado el día 10 de marzo del 21 a las 7:42 y tiene 1041 KB de capacidad, ¿no? Lo abro y como ya lo había abierto, pues me dice actualízalo, lo actualizo y aquí están las salidas de todo, los consultas. Lo estoy generando en Architect. Sí, es otro. Como abrí el anterior y el otro lo estoy utilizando para este, pues ahí está. A ver, el PGA Architect, que es este que estamos ejecutando, pues ahí tengo mis salidas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a probar otro. Profesor, una duda nada más rápido. Sí. Ese documento, bueno, bueno, nos lo mandó porque ya vi que nos mandó el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, pero el que acaba de ejecutar, del que estabas tomando ahorita los ejemplos, ¿lo tenemos? Sí, el día de ayer fue el que estuvimos viendo el día de ayer, por eso no se los mandé nuevamente. Ok, muchas gracias. Es que no Chéquenlo, veo. chéquenlo por favor. ¿Sí? Gracias. Sí. Bueno, entonces este es el que estamos haciendo de Architect. Tengo otro, tengo el de Blocks. El de Blocks. El de Blocks es el que... El de Blocks es el que consultamos. Vamos a revisar el Architect y ver algunas de sus consultas. Dice, quiero consultar una tabla que se llama bpesos process. Y estos atributos. Lo tomamos, control C. Y lo llevamos aquí, control V. Y ahí están mis procesos, su dirección. Un concepto básico de programación.
cuando hacemos un programa y estamos haciendo un programa en C, por ejemplo, pues ¿dónde se va a ejecutar? Se va a ejecutar en memoria. Cuando le damos las instrucciones y se va a ubicar a partir de una dirección de memoria de la que tenga disponible para ello. Y así aquí le está dando esta dirección de memoria. Las direcciones de memoria pues se manejan en hexadecimal, por eso tiene FF y tiene la B y la 0, pues eso ya se lo conoce. ¿Sí? El nombre, aquí por ejemplo aparece en la leyenda sin datos, pues quiere decir que ese elemento es nulo, y aquí en el username es nulo, ¿sí? En el BGA es nulo para este primer elemento. El segundo, miren aquí, y estuvimos comentando de los diferentes programas que se van a ejecutar en segundo plano. Y hay uno que se llama Process Monitor, ¿sí? Hay otro que se llama DB Writer. ¿Qué es el DB Writer? Pues por ahí decía, llévate los bloques sucios y velos llevando al disco. ¿Cómo? Pues si necesito espacio de memoria en esos bloques, pues ve extrayendo los menos recientemente utilizados. Entonces los va a llevar ¿dónde? Pues a un espacio que se llama el área común, ¿no? El área común para que ahí forme las colas, una estructura de datos que es una cola, los va a ir formando y después se los va a llevar al disco en un proceso asíncrono. Todo eso sucede. Por aquí menciona el LG Writer. Recuerden, hay un proceso que se llama escribe la bitácora, que es llevarse los datos que están en esa estructura de datos circular, que es el log writer en memoria, se lo va a llevar a un disco. ¿Con qué proceso? Con un LG writer. Y ahí están otros procesos, el System Monitor, ¿sí? El de los registros, el checkpoints, el manager del espacio y permítanme un momento. Y aquí tengo mi espacio. ¿Cuánto estoy designando? Miren, para el área PG área usada, recuerden, Program Global Area, lo estoy dividiendo en 1024 para que me los dé todos estos datos. Estoy especificando, dalos en kbytes. Entonces, en lugar de especificar aquí cantidades muy grandes, los dividí entre 1024 para que me los den kbytes. Lo podré yo dividir dos veces, y volverlo a dividir entre 1024 y me lo daría en megas o 3 veces en gigas, depende de mi servidor. Mi servidor pues, está instalado en una laptop y este es el paquete de instalación del manejador. Cuando abrimos el disco y le decimos instalado, siguiente, se va a comunicar con el sistema operativo. Dice, ¿qué computadora estoy? Es en una laptop. ¿Cuánto tiene? Pues 2 gigas, 3 gigas, lo que tenga de memoria y cuánto tengo de disco. Entonces, arma una configuración y nos lo deja disponible. Si utilizamos ese mismo instalador, pero una instalación más grande, dicen, no, pues esta tengo 16 gigas, ¿no? O 32 gigas de memoria. Ah, pues agarra todo y hace una asignación. Por eso es que es importante que tengamos este concepto identificado y que controlemos la ejecución de los procesos, en el caso de Windows, por los servicios, para que digan, no arranques. Siempre que abra la computadora, arranca el Oracle. No, pues podemos decirle, no lo ejecutes, ¿sí? No lo ejecutes, sino hasta que yo te diga. ¿Y qué proceso seguiría? Pues el que vimos en el manual, de el startup hasta abrir la base. Startup, montar la base, ¿sí? Y después de montar la base, permitir a los usuarios que entren. ¿Y cómo lo apagan? Pues liberando a los usuarios y después desmontar la base
y apagar el sistema. Ese es el proceso adecuado. Si nosotros tenemos instalado, ahorita en mi computadora, ves, cada vez que yo lo abra, que me lo deja disponible como están los servicios activos de Oracle, pues me monta y me deja disponible, ¿sí? Y se apropia de esa memoria en un momento dado para la ejecución y me hace lentos otros procesos. Bueno, conceptos que ustedes ya los han estado identificando por conocimientos de otras materias. Entonces, lo conveniente sería seguir el proceso de arranque y de paro especificado en el manual. Y por eso es que pido que estudien esos elementos. Vamos a ver otro script. Dice, tenemos una tabla que se llama process. Aquí consulté la tabla, la tabla process, y le digo, saber, dame las direcciones, la descripción y el error de esa tabla process. Aquí le doy enter en cualquier momento. Lo pego. Como no le di 2 enter, pierde lo que copié yo en el escritorio. Bueno, aquí lo vamos a poner control Z. Para que las columnas salgan alineadas adecuadamente. Entonces ahí están. Y ahí están mis procesos. Mira. El DG Writer, hablamos del DG Writer, DB Writer, pues realmente puede tener no solamente un solo proceso, el DB Writer puede tener múltiples procesos. Y aquí tenemos el DB Writer A, el B, el C, el D, el M, y tiene muchos hilos que pueden estar escribiendo simultáneamente en los usuarios. Claro, aquí no lo estamos utilizando, pues porque normalmente me conecto con un solo usuario o 2 usuarios, o abro a lo mejor hasta 4 sesiones, pero pues es una cantidad mínima. Realmente estos manejadores pues pueden tener cientos de usuarios trabajando o miles de usuarios trabajando concurrentemente. Y ahí tenemos, ¿no? El NM Manager, el DB Writer, el 0, ¿sí? Y cada uno de esos procesos y tienen una dirección asignada. Los otros pues, no tienen dirección, pero ahí están disponibles los hilos si es que necesitamos hacerlo. Y viene una descripción, el DB Writer, el escritor, el proceso de escritor en el disco. ¿Sí? El MMAN, el administrador de la memoria. Y cada uno de mis procesos, pues estamos viendo con estos ejercicios, pues una radiografía de conocer, pues eso que nos vimos en el PDF de arquitectura, pues de manera enunciativa y a lo mejor un poco aburrido, pues eso está materializando todo lo que se puede hacer como administrador de base de datos. Hay otra tabla que se llama B-Session y vamos a ver qué contiene. Dice ordenado por el atributo 4, 5 y 6. ¿Cuál es el? Digo 4 y 6. SID es el 1, el serial del 2, el usuario el 3, el 4 es el username. Lo va a clasificar por el username primero y después por el programa. Control C, me lo llevo. Y aquí lo pego. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, cuando dice el número es el usuario, sys, y aquí tengo otro que no tiene identificado usuarios, pero está corriendo los procesos. Mire, Oracle Exe, el DB Writer, ahí lo tiene en segundo plano listo para ejecutarse. El M Manager, el manager de la memoria, el PMON, el procesador el monitor de los procesos y cada uno de estos procesos que pueden estar ejecutándose en primer plano. ¿Y quién los administra? Globalmente, pues el Oracle.exe. Y estamos utilizando el SQL Plus, también ahí está, lo invocamos en nuestra interfaz, en nuestra consola. ¿Y cómo se identifica? Se identifica por un número de usuario o un número que es el 23 en este caso, en mi computadora. Entonces, ahí vemos esta
el SID, a ver qué es lo que dice aquí. Y ahí está, ¿no? Dice el usuario, ¿y en qué usuario? Pues es el 23, ¿sí? En este momento, ¿y en qué dirección? Pues ahí está identificado. Todo se va a llevar a una memoria y toda la memoria, cada una de esas celdas de memoria tiene una dirección y las direcciones se manejan en hexadecimal. Bueno, vamos a ver otro. Miren aquí, le estoy diciendo que lo estoy tomando de este documento de Ashton y Kate, que es uno de los manuales. Hasta arriba les indiqué la referencia bibliográfica, que es el de conceptos. ¿De qué capítulo? El capítulo 15. ¿Sí? Y vamos a ver qué hace esto. ¿Sí? Control V. Y ahí están, ¿no? Mis procesos en una tabla dinámica que se llama vProcess, que es el programa, el program name y el usuario. ¿Y quién lo está haciendo? Utilizando System. ¿Sí? Y bueno, pues, es información que estamos haciendo una visita radiográfica. Dice aquí, hay una tabla que se llama usuarios. Y aquí les puse consultas de cortesía. Consultas adicionales que aparentemente no tienen vínculo con estos capítulos que estamos estudiando, pero pues sí, en general, decíamos, podemos consultar de la tabla del diccionario, ahí aparecen todas las tablas y quiero saber si hay alguna tabla que hable de los usuarios. Hay tablas que inician con el prefijo all-bajo, otras que son user-bajo y otra que se llama dba-bajo. Entonces son tablas del diccionario de datos que pueden tener acceso solamente ciertos usuarios privilegiados. Y aquí tiene la tabla de los usuarios. Vamos a ver si existen tablas referentes a los usuarios. Control C en el diccionario, lo tomo y lo veo. Y dice sí, hay una tabla que se llama users. ¿Qué contiene esa tabla? Pues le digo user-users. De ahí está, ¿no? Tiene el username, el user ID, la cuenta, la fecha, la expiración temporal. ¿Y esto por qué lo hice? Si recordarán, en días anteriores tenía yo una fecha de vigencia de mi password y me salía una leyenda. Su password expirará en 7 días o luego en 6 días. Y luego ya llegué hasta un día y dije, no, pues lo voy a modificar. Y tuve que consultar esta tabla. Normalmente, cada vez que crean ustedes una cuenta, el usuario tiene configurado darle solamente 180 días de vigencia. Si agotan esos 180 días, pues entonces ya no les va a permitir entrar. ¿Sí? Y ahí están mis tabla. Y luego, ¿qué más dice? Pues aquí, select, miren, vamos a ver de la tabla users. Y tomé estos atributos, control C, control V, y dice, pues tengo un usuario que se llama sys, porque es el que estoy conectado. Si lo estoy ejecutando ahorita en sys, me da esto. Si lo estuviera ejecutado en mi usuario Sergio, pues me dará aquí username Sergio y su cuenta cómo está. Está abierta y dice aquí expiration days, el 2 de marzo, es el primero el mes, febrero, el día 3 y el 21. Pero como este es un usuario privilegiado, no importa que tenga esa fecha, podemos entrar en el momento que queramos. Tiene otros atributos esa tabla donde lleva ese control. Bien, entonces vamos a ver otra. Y dice, recuerdan que cuando creamos el usuario, le dimos cierto perfil. Pues vamos a ver un perfil, ya que sabemos lo que significa un perfil de un usuario en cualquier aplicación. Pues ahí está. Tiene una tabla que se llama perfiles y otro DBA perfiles.
DBA SQL perfiles. Aquí cuáles consulté. Pues desplegué lo de DBA perfiles y vamos a ver qué dice. Bueno, control V. Y ahí está. Recuerden, cuando crean un usuario, create user, le dan student identify by len y ponía default, table spaces, tal, todas esas características. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues propiamente le están dando el perfil de default por omisión. ¿Y qué puede hacer? Pues puede conectarse, ¿sí? Tiene un tiempo de vida, ¿sí? Tiene poder hacer uso de la memoria y abrir las sesiones y todo es lo que hace el perfil de default. ¿Qué es un perfil? Pues un grupo de privilegios asignados a un tipo de usuario. Bueno, pues ahí creo que termina mi código. Tengo el spool off y tengo el spool on, donde estoy dejando mi resultado. Y por ahí lo tengo el PGA Architect. Y aquí están mis consultas, miren. Qué belleza. Bueno, vamos a pedir que se conecten. Quisiera escuchar algún comentario de alguno de ustedes. Me estoy explicando todo lo que está sucediendo, todo lo que sucede atrás de una computadora teniendo instalado un manejador de base de datos y todos los procesos que requiere para operarlos, el espacio de memoria. Le vimos una radiografía superficial porque tiene muchos elementos para poder controlar y administrar. Recuerden, lo que es una instancia son estructuras de memoria que sirven para administrar los archivos de la base de datos. Y ahí está todo en memoria. Después vimos los espacios de memoria en particular y los diferentes procesos en esos capítulos, en el 13, el 14 y el 15 del manual de Oracle DBA Concepts. A ver, ¿algún comentario? Conéctense, por favor. Quiero verles su cara. Si no, pues no salen en la foto de hoy, no hay lista. ¿No ves? A ver, Jesús, comentario. ¿Sí? Sí, profe, pues sí es importante que lo estemos checando constantemente y que vayamos trabajando a la par con usted para que pues se vaya reforzando más lo que vemos en clase. Bueno. ¿Ya has hecho algunos ejercicios? ¿Cómo vas con tus ejercicios? Sí, he hecho más o menos como unos 3 o 4. Bueno, Ahí, recuerden que ya inician las evaluaciones y ujú, no lo dejo hasta el final, sino para que ir viendo cómo avanza. sí. A ver, Fernando Escamilla, a ver que está ahí en la cámara. Hola, profe. ¿Qué tal? Yo no puedo hacer ejercicios más que nada porque tengo problemas con la instalación de Oracle. Le mandé correo hace poco. De hecho, le Bueno, quería hacer una consulta de cuál producto descargar porque me pone un chorro de opciones bueno, de si página. quieres, voy a revisar el correo y te mando un mensaje en el día de hoy para que nos pongamos de acuerdo y auxiliarte en la instalación si es que tuvieras algún problema. ¿De acuerdo, Ujú. Sí, Fernando? por favor. Bueno, a ver, ¿alguien más? A ver, Laura Telles. Hola, profe. Hola. Sí, Pues adelante. sí se va entendiendo y más con lo que hemos, bueno, checado, que lo subrayado en los libros, que es como lo que hay que tomar más en cuenta también. Pues hasta ahora todo bien, profe. Y las consultas que vimos hoy, sí les viste una intencionalidad, sí las estuviste revisando, las estás siguiendo. ¿Cómo viste las consultas ahorita que acabamos de hacer del SGA y todo eso? ¿Qué te parecieron estas dos últimas ejercicios? Pues, igual me parecieron interesantes. El último correo que mandó de los capítulos, todavía no los termino de No, checar porque, ahorita vamos a ver esos capítulos, ajá, ¿sí? Para que vean sí, cómo ir haciendo los ejercicios.
Bueno, por ¿alguien supuesto, más? todo bien. Muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Algún voluntario? A ver, Daniel Osorio. He empezado con los ejercicios, pero ya voy a empezar. Pues hay que empezarlos porque se acaba el tiempo y si no, pues está... Sí, es que había tenido unos problemas con la instalación, pero ya pude apenas Bueno, resolverlos. Sí, ya. miren, qué bueno que han tenido problemas con la instalación. Yo les hago una broma siempre, o la sesión a broma. Van a ir a pedir trabajo sobre una, donde requieran personal de Oracle y les van a preguntar, ¿cuántas veces has instalado Oracle? Y si les dicen una, no, pues pásale, después te llamamos. Y si le dicen, no, pues he instalado 4 o 5 veces, te van a preguntar, ¿y por qué? Y ya les vas a explicar, pues porque en ese tuve este problema, hice esto y esto y esto, y una explicación de lo que han ido aprendiendo en las instalaciones, y eso es muy importante. Entonces, pues no es fácil a la primera, pero quiero que se les quite el miedo y por eso les pido que hagan los ejercicios de instalación y van a ver con el tiempo las bondades de este manejador. ¿De acuerdo? Bueno, voy a compartir nuevamente el escritorio y vamos a ir revisando al menos un capítulo, 2 capítulos de los ejercicios de PLSQL, cómo los archivos que les acaban de enviar les pueden auxiliar en la generación de sus consultas y que lo vayan asimilando esos conocimientos. Les voy a compartir el escritorio y vamos al libro. Al libro PLSQL, ahí empieza. Este es el libro, Oracle PLSQL. Y este es el primer capítulo. Obviamente, pues hay que leer el libro, ¿no? Decían alguna broma en mi época, pues ponlo debajo de la almohada y verás que por ósmosis se transmite todo su conocimiento. Y nunca resultó, por más que los tenía yo a mi lado. Entonces ahí dice que el PLSQL dice, es una extensión del lenguaje para SQL, pero esta parte ya es una procedural, ya le estamos diciendo cómo hacerlo. El DBML de SQL, pues es no procedural. El select no le decimos cómo, pero con estas le podemos decir, o al menos aproximarnos, qué es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, el PLSQL se usa en ambos lados, en el cliente o en el servidor. Arquitectura. Dice, muchas de las aplicaciones se pueden construir con una arquitectura cliente-servidor y Oracle va a residir en el servidor y podemos enlazarnos a él en el cliente, ya sea en otro lenguaje, que puede ser un lenguaje C, y conectarnos a la base, o en Java y conectarnos a la base, o directamente en PLSQL. Bueno, ahí hay que leer estos capítulos. Miren la estructura de un bloque, la estructura de un código. Vamos a ver aquí. Aquí dice declaración. Pues la estructura del código va a ser una sección de declaración. Luego viene un begin y empezamos nuestro código y termina con un end. Pero antes del end puede haber una sección de excepciones. Entonces vamos a... Este es un primer ejercicio, pero este no va a funcionar porque necesitamos aquí la variable lastName, la variable bLastName, lo dice. Toma el apellido, el nombre, first name, y déjalo en la variable bFirstName. B- normalmente en la anotación de Oracle es para las variables. Y B-lastName es la variable donde va a contener el apellido. ¿De qué estudiante? Del 103. Y va a mandar un display. La forma de mandar un display en Oracle es dbms output line.
Y aquí tenemos la cadena, que es estudiante, y luego el contenido de la variable. Y estas dos barritas dice concatena. Concatena. Junta una cadena con otra. Y ahí se especifica, pero como no hemos declarado las variables, pues esto va a tronar. Después dice, pues que podemos tener en nuestro código una sección de excepción. Cuando no existe el estudiante 1, 2, 3, si es que no existiera, quiero que me mande, pues no existe el estudiante 1, 2, 3. Entonces el código es begin y end y puede tener una excepción al final de excepciones. Pues hasta ahí va. Y luego dice, pues aquí tengo uno, la sección de declaración, el begin, la excepción y el end. Y este ya está completo. Podríamos llevarnos este con el declare. Ahí no puedo copiar esa D, pero pues se la ponemos aquí antes. Voy a hacer un nuevo elemento, control N, le pongo una D mayúscula, D, y le pego el resto porque es lo que no alcancé a copiar. Entonces tomo este código completo y me lo llevo a mi usuario. ¿Qué usuario? Ah, bueno, aquí estoy en el sys, pero ahí pues no funciona porque la base la tengo instalada en otro usuario. Ahí está el otro usuario. Me voy a conectar, connect, Sergio, diagonal. En minúsculas, yo lo tengo en el, recuerden, el caso de el user, si es en mayúsculas, si es minúsculas, tenemos que darlo en minúscula. Sergio, diagonal, Sergio. Y ahí tengo mi base, estoy conectado. Le doy show user, ahí estoy conectado. Me traigo el código, control B, y ahí está disponible para que lo compile. Le voy a dar un enter, aparece la línea 16, le especifico un punto para decirle hasta ahí terminó mi código, le doy enter y si hubiera algún error de sintaxis o que no existiera un objeto del cual está pidiendo esta consulta, me lo daría ahí abajo el error. Si lo cumple, ahí está disponible. Entonces ahí está. Bien, para ejecutarlo le van a dar una diagonal, pero hay un aspecto importante, tomen nota. Cada vez que yo le especifique un DBMS output, que es un display, para que lo pueda yo ver, tengo que especificarle una cláusula que es set server output on. En este momento no la tengo declarada. Voy a ejecutarla y dice, pues sí se ejecutó, pero pues no me mandó el display porque no lo he configurado. Entonces ponemos set server output espacio on. Ahí está. ¿De acuerdo? Le doy enter. Y vuelvo a copiar mi texto a que lo vuelva a compilar. Control V. Para que lo compile, le doy un enter, le doy un punto, le doy enter nuevamente. Y si hay error, me lo muestra. Si no, pues ahí está disponible. Entonces lo voy a pedir que lo ejecute. Le doy una diagonal. Y ahí está. Dice, Pierre Radícola es el estudiante. ¿Podría yo hacer una consulta previa a este para saber, pues, cuáles son los estudiantes? Aquí le voy a dejar una diagonal, pero le pongo aquí un remark. Consultas previas. Ahí está. Le voy a decir, a ver, select student ID, ID, coma, first name, coma, last name, enter, from la tabla student. ¿Sí? Aquí me va a listar todos
las tuplas, pero yo quiero filtrar tuplas. Para filtrar tuplas, ¿qué le pongo? Pues le pongo una cláusula where student-id menor o igual a, pues vamos a ponerle al ID 200. No quiere decir que 200 tuplas me vaya a desplegar, me va a desplegar todas aquellas que sean 200, entre ellas pues va a aparecer el 123. Entonces lo copio, me lo llevo, aquí este usuario, lo pego y me dice, pues ahí está, ¿verdad? Está, ¿en qué estudiante empieza? En el 102, 103, 109 y por ahí apareció el 123, Pierre Radical. Vamos a buscar otro, vamos a pensar que fuera el 105 y me debe desplegar Ángel Moscovitz. Entonces tomo mi código, copio esto que tengo hasta aquí con el declare, lo que me funcione, pues ahí lo voy dejando y voy generando nuevos escenarios. Control V. Y aquí le vamos a poner qué número dijimos. Aquí dijimos el 105. Entonces este código funciona solamente para el 105. Entonces aquí le pongo, a ver, dame el 105. 105. Y aquí dice si lo encontró o no el 105. Como siempre lo está encontrando, pues esta parte del código no se ejecuta. Control C. Y lo vemos aquí. Damos Enter, le damos un B. Y ahí está. Vamos a ver alguno que no existiera. Por ejemplo, ¿cuál será? A ver, tiene el 102, 105, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. El 115 no existe. ¿Sí? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. El 125 tampoco existe. Vamos a pedirle generar otro escenario. Entonces aquí le pongo control V y le pongo aquí 125. Y aquí un 125. Le voy a dejar la diagonal y lo voy a ejecutar con todo y diagonal. Y es como si ya le diera el punto y después la diagonal. Entonces ya lo compiló. Si lo compila no hay errores, lo deja en el SQL área que estuvimos viendo del capítulo 14. Ya compilado y de ahí lo va a tomar con el diagonal. Lo ejecutamos. Control C. Y después vamos a ejecutarlo. Enter. Le damos Control V. Y dice, there is no student 125. O sea, preguntó aquí en el select, no se cumplió el where 125, se va al área de excepciones y en el área de excepciones dice, no existe el estudiante 125. Vamos a hacerle alguna modificación a este. Vamos a ponerle otro display. Aquí, cuando no lo encuentre, pues le vamos a poner otro display. Voy a copiarlo. Voy a ponerlo simplemente abajo con la estructura. Y aquí, aquí le voy a poner hola SCOM. Hola SCOM. Pues para ver. Student ID 125. No existe. ¿Sí? Estudiante 125. Y aquí le pongo pues unas flechitas. Y vamos a ejecutarlo. Con el diagonal, fíjense, control C, lo agarro y lo pego aquí. Control V. Ahí dice, no existe, se fue por el 125.
Pero puedo ponerle aquí que me salte de renglón. Pues hay caracteres en código ASCII que sirven para especificar un salto de renglón. Entonces aquí le voy a poner un salto de renglón. CHR, entre paréntesis, 10. Y le pongo doble pipe. Doble pipe. Y aquí abajo le voy a poner un tabulador. CHR es el 9, creo. El doble pipe. Y lo ejecuto. Control C. Lo tomo y lo ejecuto. Ahí está. Entonces saltó de renglón. ¿Sí? Aquí entre el 18 saltó un renglón y luego puso un tabulador o la SCOM en la siguiente línea. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso simplemente es de referencia, pero vamos a aprovechar el que les envié, capítulo 1. Ahí está, capítulo 1. Y por aquí ya tengo algunos de ellos. Aquí dice, lo tomé de la página 7. Y aquí le puse, salta 3 líneas y ponle un tabulador. Y luego el CH7 es una campanita en código ASCII. Entonces lo tomo. Este ya es el archivo que les envié para el capítulo 1. Pues ahí está. Lo tomo, lo veo, lo ejecuto. Le doy un punto, le doy una diagonal. Y aparece. Y si escucharon la campanita, dio 3 saltos de renglón y luego puso un tabulador en Student y luego la campanita. Pues ahí está. Y aprobado este. Vamos a avanzar. Aquí pues listé otros. Luego busqué el 115 que no existía. Y luego... bueno, aquí vamos a probar este que dice ¿cuántos grupos tiene este profesor? Para poder vincular el profesor con los grupos, pues utilizamos un from y le especificamos la tabla instructor y la tabla sección. Sección para nosotros son los grupos. En los gringos las secciones son los grupos. Entonces, control C. Allí vamos aquí. Le damos un clear screen. Y lo pegamos. Ahí está, aparece. El instructor, el 102, se llama Tom Bojic e imparte 15 cursos. Pues hasta ahí no está habiendo mayor problema. Vamos a ver estas instrucciones previas y vamos a ejecutar por aquí uno que tenga. Mire. Aquí dice, declaramos el student ID y luego no le asignamos el valor como se lo veníamos dando, el 101, el 102, el 115, sino volvemos a escribir la variable y le ponemos un ampersand. ¿Qué es lo que está indicándole? Que en tiempo de ejecución te pida el número de estudiante. Vamos a ejecutarlo y dice, pruébalo con el 110, el 121, 125, 134. Entonces copio esto hasta el declare. Y arriba les especifiqué en la 110, lo tomé en la página 13 del libro de PLSQL. Control C. Vamos para acá. Borramos la pantalla, clear screen. No es necesario que la borremos, pero pues para que se vea a fines didácticos más fácil. Ahí está el diagonal y me pide. ¿Y con cuál? Pues vamos a ponerle el 102. Y dice, se llama Fred Grosito. Ahí estuvo compilado. Lo deja en un área que se llama SQL área. Le vuelvo a dar una diagonal y me vuelve a pedir. A ver, el 101. A ver, existe.
y dicen no hay tal estudiante, diagonal, el 114. A ver, ¿existe? Sí, se llama Laporte. Le doy diagonal y le pido el 125 y dicen no existe, le doy diagonal. O sea, es un programa que ahora pues ya es dinámico, sirve para, no solo para un dato, sino para los datos que nosotros pidamos. 126, a ver si existen. No existe el 126. 130 existe, se llama Lula Oats. Y ahí funciona, ¿verdad? Ese es un principio de básico de programación. Hacemos programas para que funcionen y sean dependientes de los datos. Vamos a ver otros scripts que por ahí les tengo. Miren, aquí tienen ese número, lo prueban. Ah, cuando dice 2 veces ampersand, es la primera vez acepta el dato y las segundas veces ya no es necesario especificar. Por ejemplo, aquí lo que va a hacer es toma un número y lo eleva al cuadrado, o sea, el power 2. Control C y lo ponemos aquí. Control V, lo compila, está bien. Ponemos el 4, el cuadrado de 4, pues ahí está 16. Le damos diagonal y como tiene doble ampersand, pues siempre va a tomar el 4 que ya se lo dimos. Para poder hacer esto, para poder borrarlo, hay que darle una instrucción adicional que dice les define el valor de esa variable. Pero les doy las veces que yo quiera y sigue pidiendo el 4. O sí, me sigue dando el 4 por haberle especificado doble ampersand. Bueno, vamos a ver esta. Dice, toma el sysdate y dame el día. ¿Sí? Entonces, copio esto y lo voy a ejecutar. Aunque aquí le estoy especificando set server output on, el set server output on no es necesario porque se queda vigente durante toda la sesión, salvo que lo saque o que ustedes salgan y vuelvan a entrar. Entonces, ahí se aparece. Pues me voy aquí, borro mi pantalla, clear screen, pero antes de ello, le voy a dar el select sysdate from dual. ¿Sí? Dame la fecha de hoy. Pues ahí está. Es el 10 de marzo del año 2021. Le pego el código, ahí dice, tómame el sysdate y de ahí vas a extraer el día. ¿Qué día es hoy? Pues hoy es miércoles, ¿no? ¿En qué idioma estoy? Pues mi computadora está configurada mi sesión en español. Pues vamos a darle un enter y dice hoy es miércoles, ¿sí? Le podemos decir aquí, vamos a ir al editor y le voy a pegar aquí abajo nuevamente, control V, y les vas a decir sysdate más 1. ¿Qué día será mañana? Pues entonces tomamos el declare, lo ejecutamos y lo pegamos y ahí está. ¿Qué día va a ser mañana? Pues jueves. Recuerden, de la primera a segunda clase vimos los datos se almacenan no con diagonales, no con guiones, sino se van a convertir en un número de una escala de números naturales. ¿Y en qué idioma? En el idioma donde esté configurado. Eso ya lo vimos. Vamos a ver otros ejercicios. Dice aquí, quiero que extraigas el día, las horas, los minutos. Entonces lo tomo, control C, y lo voy y lo ejecuto. Control V. Y ahí está. Son las 8:30. El último de esta sesión para ya despedirnos. Y ahí pueden ir revisando horas, minutos y segundos. Por ejemplo, de los últimos, los segundos a partir de las 12 de la noche. ¿Cuántos llevamos? Control Z. Entonces, control C.
Y vamos aquí. Y ahí está. Van 30,000 segundos a las 8:30. Si le doy diagonal aquí, pues dice ya son 4 segundos más, ¿no? O 7 segundos más, le doy diagonal y ahí lo puedo ir llevando. Y el último, hay una que dice, dame el día, dame la semana y dame la fecha en formato largo. Control C, lo tomo, me lo llevo, lo ejecuto y ahí está. Hoy es miércoles 10 de marzo de 2021. En el sysdate guarda el día, el mes, el año, las horas, los minutos, los segundos y lo podemos nosotros desplegar con este tipo de operaciones. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Es una idea de lo que están los scripts. Tendría que leer el capítulo 1 y ahí extraer todos. Yo ya lo hice por ustedes, pues para facilitarles esto y que vayan avanzando en lo que es el PLSQL para hacer los ejercicios que ya están en la evaluación. No tengan miedo, no va a pasar nada. No puede pasar nada grave. Simplemente lo que quiero es que lo estudien, lo aprendan, etc. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? Si no, ya son las 8:32. Cuídense mucho. Hoy es miércoles. Nos vemos el viernes. Hagan los ejercicios. Ahí tienen elementos para estudiar, para trabajar y les voy a mandar un cuestionario de los capítulos para que lo vayan resolviendo. ¿De acuerdo? Cuídense. Profe, nos vemos, gracias. Sale, nos vemos, profe. Sí, profe.